Guay. Bueno, pues el título de mi conferencia es ¿Puede la psicología, en pregunta, ¿no? ¿Puede la psicología prescindir de la filosofía? Y antes de responder a esa pregunta, tendréis, imagino, una duda que es, si estamos en un evento de ciencia, ¿por qué vengo a hablar de filosofía? Y aún peor, ¿cómo es que vengo a hablar de psicología? Y lo entiendo, ¿vale? O sea, porque efectivamente la filosofía es otro campo del saber muy diferente, aunque conectado con la ciencia, como espero demostrar hoy. Y por otro lado, la psicología está llena de pseudociencia. Va hasta arriba, ¿vale? Entonces, básicamente lo que yo quiero mostrar un poco hoy, de momento explicar, que habrá gente que no lo sepa, que dentro de la psicología existen paradigmas, ¿vale? Igual que existen en economía, en filosofía. Entonces os sonará, por ejemplo, el más famoso, el psicoanálisis, ¿vale? Es una forma completa de entender la psicología, de una forma, es una filosofía y a través de ella se derivan todas las prácticas. Está la psicología cognitiva, la Gestalt, que está ahora muy de moda, está la psicología conductual, hay muchas, ¿vale? Hay muchos paradigmas. Entonces, ¿qué sucede? Estos paradigmas, al fin y al cabo, son filosofías de la psicología. Antes de que un psicólogo se ponga, pues si es experimental como yo, a hacer experimentos de laboratorio, etcétera, o si es clínico, pues a tratar a sus pacientes, o cárceles, o lo que sea donde trabaje el psicólogo, tiene una base, parte de un paradigma. Y no es irrelevante, ¿vale? Igual que creo que hoy día, desde la crisis, con la paliza que tenemos en la tele todos los días de economía, entendemos que no se comporta igual un economista liberal que un socialdemócrata, que socialista, que lo que sea, ¿verdad? Tienen una filosofía previa de cómo debe ser el Estado, la relación con el ciudadano, etcétera, etcétera, y en función de eso se derivan cosas tan pragmáticas como los presupuestos del Estado, los impuestos, etcétera, ¿verdad? La filosofía tiene un impacto luego, y en la psicología también. ¿Por qué? Porque yo di una conferencia en la que me invitaron muy amablemente en Ciencia en Boulevard, que luego la he repetido en México, donde hice unas estancias el año pasado y tal, en la que básicamente yo comparaba, para el tema del que voy a hablar hoy, los dos paradigmas principales, que serían el cognitivo y el conductista, y esa conferencia la mantengo a un nivel, a pesar de que creo que es divulgativa y que se puede ver, está en YouTube, creo que la mantengo más o menos divulgativa y se puede entender, la mantengo a un nivel teórico, filosófico, ¿vale? De la comparación y de por el que yo apuesto, los errores que veo a ese nivel, etcétera. Pero ¿qué sucede? Yo he visto una y otra vez, sobre todo en los estudiantes de psicología, que es donde me preocupa, y por supuesto en los profesores, que parece que estos debates de la filosofía parece como si fueran debates meramente académicos, que no tienen implicaciones prácticas. Y como repito anteriormente, que pasa en la economía, que lo vemos todos los días en la tele, sí tienen. O sea, lo de debatir de por qué un paradigma u otro no es algo que no, esto es porque le gusta a esta gente que son unos frikis de los libros. No. Es que debatir eso, el hecho de que tú elijas un paradigma o no, o creas que no estás eligiendo ninguno, lo cual es un error, porque siempre tienes uno, otra cosa es que lo desconozcas, tiene sus consecuencias, ¿vale? Entonces he decidido esta vez enfocar la conferencia de una forma muy práctica y básicamente vamos a ver una serie de casos. Voy a quitar algunos para que, como he visto que hay posibilidad de hacer alguna pregunta, pues quito algunos, como son muchos casos los que podemos ver. Algunos casos prácticos para que veáis esas diferencias, cómo se plasman, ¿vale? Entonces, los dos modelos que voy a presentar hoy van a ser el cognitivo y el conductual. Y esta es la única diapositiva de corte teórico que tengo, ¿vale? Os prometo que ya luego todo es más práctico para que no os aburra. Entonces, básicamente la gran pregunta de la historia de la psicología es ¿qué pasa con esa supuesta separación cuerpo-mente? ¿Vale? Que a día de hoy todavía se mantiene y es la mayoritaria en la sociedad. La mayor parte de la psicología es a este respecto igual que la cognitiva. Luego se diferencian en otras cosas que no interesan a este respecto, ¿vale? Y es básicamente que existen dos cosas que nos interesan en los seres humanos. Están los comportamientos, que serían las cosas visibles por los demás, que yo ahora estoy moviendo las manos, que hablo, que me muevo, no sé cuánto. Todo eso serían comportamientos, pero luego existen una serie de procesos a los que vosotros no tenéis acceso y que son de una naturaleza diferente, porque son mentales, ¿vale? Esa es el esquema compartido por la mayor parte de la psicología, ¿de acuerdo? Y sucede que además, quitando los comportamientos reflejos, de que si me pinchan con un clavo, un martillo, no sé cuánto, quitando eso, que sería meramente mecánico, los comportamientos interesantes, un discurso que yo estoy dando, otro que da no sé quién, una partida de ajedrez, esos comportamientos que podéis ver vienen causados por un proceso mental. Esa es la esencia del modelo mentalista, ¿vale? Existe una mente y que en esa mente se dan unos procesos que causan los diferentes comportamientos, ¿vale? Esto es compartido por la psicología cognitiva, por el psicoanálisis, por las Gestalt, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Sea que coloquemos procesos mentales como memoria a largo plazo, memoria de trabajo,
O nos podemos ir a términos psicoanalíticos, unos conflictos entre el ello y el yo, etcétera, etcétera. No me importa. Son procesos de otra naturaleza que causan lo que vemos realmente, ¿vale? Eso es una forma de entender la psicología, que además es la más extendida en la sociedad. Y luego está lo que venimos a proponer los conductistas, que es, vamos a resolver esa diferencia de las dos supuestas naturalezas rompiéndolas. No existen dos esencias diferentes, no existe la esencia mental y la esencia comportamental material, sino que todo lo que hacemos es conducta, aunque vosotros no lo veáis. Es decir, cuando yo pienso algo, pues lo que estoy haciendo es un comportamiento. Lo que pasa es que es un comportamiento que vosotros no veis, igual que cuando hablo. Cuando yo pienso, estoy de alguna forma hablando conmigo mismo. Y el hecho de que vosotros no lo veáis no cambia su naturaleza. ¿De acuerdo? Una cosa es que algo sea accesible o no, pero eso no cambia su naturaleza. Sigue las mismas leyes que el resto de comportamientos. Y entonces, a nivel práctico, ¿cómo lo vamos a ver? Pues básicamente, estaréis muy hartos de ver esto a la hora de que cuando se ven una serie de problemas, por ejemplo, en un paciente, hay que buscar una supuesta causa mental profunda, que sería un trastorno diagnóstico, tiene depresión, tiene esquizofrenia, tiene no sé qué, y por lo tanto hay que atacar eso, porque los procesos mentales es lo interesante, mientras que nosotros no vamos a decir eso. Nosotros, todas esas conductas, independientemente de que sean observables o no por los demás, las vamos a tratar en sí mismas como lo interesante. Olvidamos eso de ahí porque decimos que no existe, para empezar porque la mente no se puede medir, tiene el mismo problema que el alma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que llamamos análisis funcional. Vamos a coger cada uno de los comportamientos y vamos a evaluar sus antecedentes y sus consecuentes. ¿En qué contexto se da? ¿De acuerdo? Hay que entender, como bien estaba diciendo hace un momento, me estaba encantando el debate por donde estaba tirando. Para entender los comportamientos, no solo los lingüísticos, sino todos los demás, hay que entender el contexto en el que se dan. Y muy importante, una cosa que lleva ya descubierta un poco más de un siglo, los consecuentes. Os digo solamente una ley psicológica que está harto comprobada, que es la ley del efecto. En esa ley básicamente se enunció que en una situación dada, los comportamientos que dan consecuencias positivas para el sujeto van a repetirse más en esa misma situación. Es una forma de aprendizaje, es aprendizaje por consecuencia. Cuando lo que yo hago me da resultados positivos, lo voy a seguir haciendo en ese contexto, o se dará con más probabilidad, no es de forma mecánica de 0 o 1, ¿vale? Mientras que si tengo consecuencias negativas, dejaré de hacerlo, ¿vale? Es una forma de aprendizaje. Bien, entonces, pues con esta herramienta que se llama análisis funcional, vemos que en un contexto X se dará uno o varios comportamientos y dependiendo de las consecuencias de dicho comportamiento, se modificará la relación entre el contexto y el comportamiento. Porque si es positiva, pues esos comportamientos se darán más a menudo y si no, no, ¿vale? Y entonces, esta forma, el análisis funcional es como trabajamos los conductistas. No buscamos una causa mental subyacente que es la que hay que atacar o unos problemas del inconsciente, nada. Buscamos la relación del sujeto con su contexto y en esas interacciones vamos a atacar, ¿vale? Atacar en el buen sentido, o sea, de investigar. Entonces, aplicaciones. Vamos a ver, como digo, una serie de casos para que entendáis de forma práctica, porque como digo, a nivel teórico ya hay otra conferencia que si os interesa, pues se puede ver, ¿no? Entonces, voy a saltarme, como tengo un montón de casos y quiero que podamos hablar luego un poco. Mira, por ejemplo, ¿no? Hacer ruido en clase, porque además la gente de magisterio hay veces que también me trae por la vía de la amargura. Una clase especialmente ruidosa, si no me equivoco era en Minnesota, eran con niños de ya preadolescente, tipo 9, 10 añitos, una clase muy muy ruidosa, ¿vale? No paraban de gritar, de hacer ruido unos con los otros, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? No vamos a decir, no, pues hay que buscar la motivación de los niños por aprendizaje. Vamos a dejar todo eso un momentito. El profesor al que se le asesoró sobre el aprendizaje por consecuencia pone el siguiente sistema en marcha. Se lo explica a los niños. Hay aquí un cronómetro que va a estar contando el tiempo por 10 minutos. Si os portáis bien durante esos 10 minutos, no estáis haciendo ruido, etcétera, etcétera, ganáis 2 minutos de recreo y otros 2 minutos extra, perdón, de recreo no era de clase de gimnasia, que les gustaba mucho, y otros 2 minutos extra para hablar entre vosotros, sacar puntas, etcétera, etcétera. Vuelve a iniciarse y por cada 10 minutos que se vaya completando, pues estáis ganando tiempo para la clase de gimnasia, tal y cual. Sin embargo, si yo lo pongo, que tal y como termine de explicaros esto, pongo el reloj. Si lo pongo y veo que hacéis mucho ruido, yo os aviso, oye, habéis hecho mucho ruido, tenía como una cosa, un buzz de esto para hacer un sonido, ¿no? Que es fuerte, que los niños se enteren bien, y vuelvo a poner el cronómetro a 0. Y entonces pues tenéis que esperar más para ganaros los minutos extra, ¿de acuerdo? Desde el momento en que lo explico,
los niños callados, creo que estaban a 2 decibelios por encima que se registraban de cuando la clase estaba sin personas, en silencio absoluto. Y además los niños se convertían en los propios inquisidores del modelo, porque la mayoría se callaban y atendían, y cuando algún alumno en concreto empezaba a hacer ruido porque pasaba de aquello, los propios alumnos le instaban a callarse, lo que se suele decir de no le ríais las gracias al que hace tontería. Claro, es muy bonito decirlo, pero ¿por qué voy a hacerlo? Yo soy un niño, mi colega está haciendo el tonto, no me interesa tu clase. No le hagáis gracia cuando haga el chiste. Es que su chiste me parece más gracioso que tu clase. ¿Por qué no? ¿En serio? ¿Por qué iba a hacerlo? Pues aquí les acabo de dar un motivo. Es que si atendéis, pues tenéis más tiempo de gimnasia, tal y cual. Entonces los propios niños, sin que el profesor les tenga que obligar a nada, ya le dicen al otro, cállate, que si no nos van a estar. Entonces, ese es análisis funcional. Pongo ante la situación cronómetro, pues resulta que los comportamientos que están relacionados con atender durante 10 minutos me dan la consecuencia de tiempo libre. Mientras que las consecuencias negativas es que ante el mismo contexto, hacer ruido va seguido de nada. No consigo ese tiempo libre, no hace falta ni castigar. Es que no hace falta ni castigar, solo con que demos consecuencias, en este caso ausencia de consecuencias, para reducir este comportamiento. Y funciona perfectamente. Si no, aunque luego hay tiene una pregunta, pero si en algún momento no se entiende algo, me paráis, ¿vale? Que no hay. Como vamos a hacer varios casos y son así cortitos. Hiperactividad, pues otro caso que, bueno, además sabéis que esto está ahora súper de moda, ¿no? Con el TDAH y damos un montón de pastillas a los niños, que es súper sano. Pues básicamente se vio el caso de un niño que, por supuesto, estaba diagnosticado con hiperactividad, que en las clases, que era muy nervioso, que no atendía, que tal y cual. Bien, pues en vez de ponerlo hasta aquí de todo, se pone el modificador de conducta a analizar al niño. Dice, vamos a ver, a estudiarlo de verdad, cómo se comporta en su contexto, que es lo que al final nos interesa desde nuestra perspectiva. Y se ve que efectivamente, que no para quieto en las clases, que no atiende, que tal, que cual. Menos en la clase de música. Curiosamente en la clase de música el niño muy calladito, escuchando, atendiendo a la maestra, con los análisis, que bien. Vale, pues entonces implantan el siguiente plan. Empiezan a llevar al niño un poco más a clase de música, ¿vale? Y cuando ya lo tienen como que muy enganchado a aquello, le dice, vale, a partir de ahora, para venir a esta clase no vas a venir en horario normal, como el resto de las clases, sino que te vamos a dar unos bonos, ¿de acuerdo? Y por cada bono vas a estar en esta clase un ratito, pero te los tienes que ganar. ¿Cómo te ganas estos bonos? No corriendo, no chillando, etcétera, etcétera, etcétera. Ante el contexto, clases de mi escuela, los comportamientos relacionados con atender, van seguidos de que tienen más tiempo en la clase de música. Y además, como veis que se están usando consecuencias que son perfectamente coherentes dentro de ese contexto. Pues en el colegio pues vamos a pasar más tiempo en la clase de música, que sigue siendo colegio, es un aprendizaje que el niño tiene que hacer. Antes estábamos viendo lo mismo, ¿no? Lo digo esto porque hay veces que se malinterpreta, obviamente, se caricaturiza mucho esta perspectiva. Lo habréis visto quizás en Big Bang Theory, no sé si acordaréis de un capítulo en el que Sheldon Cooper dice haber aprendido algo sobre el conductismo y empieza a darle a Penny unos bombones de chocolate cada vez que se calla. Como parodia está muy divertido, pero eso además de una tontería es que no funciona. Porque es evidente y porque eso no tiene, o sea, no es natural dentro de ese contexto, ¿de acuerdo? Para que alguien se porte mejor o peor en un tema de conversación, pues por ejemplo tú tendrás que darle más o menos atención a su conversación, etcétera, etcétera. No darle un bombón de chocolate. Pero bueno, en definitiva, pues nada, pues el niño ya está y dejó de ser hiperactivo y ya no era diagnosticable como hiperactivo. ¿Dónde está la famosa causa interna que causaba aquello, no? Porque si este niño se portaba así porque tenía una hiperactividad en su mente o tal y cual, o un trastorno, bueno, pues resulta que hacemos algo tan sencillo como esto y deja de serlo. ¿Dónde está la causa, verdad? Pues nada, eso hay que analizar las personas en su contexto. Como voy a saltar algunos, bueno, porque también además de cosas malas se pueden ver conductas positivas, como la creatividad, se puede aumentar la creatividad en los niños. Este, por ejemplo, es interesante, los profesores estrictos, básicamente. Sí. Vale, venga, pues entonces ya me saltaré otro. Ya me saltaré otro. Nada, pues sí, la creatividad básicamente era con... Sí, ¿verdad? Joder, qué bien lo has pillado, Alberto. Era con niños de 3 años, ¿vale? Y entonces tenían unos bloques de construcción, ¿no? Tipo Lego, pero estos que son más grandotes, ¿no? Para los niños chicos. Y con esos Lego, pues bueno, nada, Lego, los bloques de construcción, pues había un total de 20 combinaciones diferentes que podían hacer, ¿no? 20 cosas diferentes. Y a estos niños en concreto, era un grupo de 10, si no me equivoco, se les había etiquetado como niños que tenían poca creatividad con los bloques de construcción, ¿vale? Porque todos hacían entre 2 y 3 de 20 posibilidades, ¿no? Entonces quedaban muy por debajo de las posibilidades y tal. En vez de asumir
que hacen lo que hacen porque tienen poca creatividad, vamos a analizar sus interacciones con el medio. Entonces, lo que se hizo fue que cuando estaban jugando con los bloques de construcción, cada vez que rara vez hacían una forma ligeramente diferente, el profesor o la profesora, no sé quién sería, pues mostraba mucho entusiasmo e interés. Les hacía una fiesta. ¡Ay, qué bien, qué chulo está eso! Te has hecho un campeón, tal y cual. Y pasaba más tiempo jugando con ellos. Era básicamente poner unas consecuencias muy agradables, como es que el profesor o la profesora te diga que lo has hecho muy bien y pasa más tiempo jugando contigo, te elogia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, de 2 a 3 combinaciones de 20, todos pasaron a una media de 15. Y es más, de hecho, el caso este de la creatividad, que fue en una guardería, era preescolar, una vez que el profesor vio la potencia que tenía esto del aprendizaje por consecuencia, que en este caso empezó por el tema de la creatividad, vio luego que usando efectivamente consecuencias positivas para los comportamientos que le interesan a los niños, esos niños que al principio venían, pues digamos, con hándicap, ¿no? Porque venían como peor que los demás, por lo menos en creatividad, aprendieron en un mes lo que el resto de sus compañeros en un año. Y venían con el hándicap. Pero claro, cuando nos centramos en lo que importa, en vez de perder el tiempo en lo otro, ¿verdad? Pues se pueden solucionar cosas. Bueno, aquí pasó, digamos, lo contrario. Aquí lo que se hizo fue una escuela en la que le llamaron a un modificador de conducta porque decían que los niños que se portaban muy mal, etcétera, etcétera. Y cuando este llegó allí, vio que el caso era el contrario. Era que los profesores eran demasiado estrictos. No a un nivel de, no, vamos a hacer, no. Eran muy exigentes a un nivel absurdo, ¿no? Entonces lo que hizo fue, oye, mira, a mí me han contratado esta gente, los profesores son los que ponen la pasta aquí, pero como lo que al final se trata de resolver la situación, sin que ellos lo sepan, voy a enseñarles esto del aprendizaje por consecuencia a los niños. Porque al fin y al cabo esto a nivel lógico no es tan difícil, también eran ya niños de 10, 11 añitos. ¿Qué es lo que...? Y bueno, los profesores decían, no, sí, están ahora conmigo haciendo una cosa de terapia, tal y cual, vas a ver que están mejor contigo más adelante. Bueno, pues a los alumnos le dijeron que vale, como los profesores resulta que os gritan mucho, que son súper estrictos ya, estos niveles de la Rottenmeier, creo que se llamaba, ¿no? Rottenmeier, no me acuerdo. Cada vez que empieza a explicar algún profesor estos que son tan estrictos, que os chillan tanto, que os gritan tal y cual, pues vais a hacer como que no comprendéis, ¿vale? Uno de vosotros cualquiera, cuando termine el profesor una explicación, profesor, yo no lo entendí, ¿lo puedes repetir, por favor? Al profesor le va a dar un poco de coraje, pero bueno, volveré a explicarlo con otras palabras o lo que sea. Ese es el comportamiento del niño. Y entonces, luego que el profesor comienza de nuevo una nueva explicación, el alumno, el mismo, le va a interrumpir y decir, ah, vale, profesor, ya lo he entendido, ya, muchas gracias, gracias por la explicación. ¿Qué están consiguiendo con esto? Que cuando el profesor tome otra perspectiva para explicarle cosas a los alumnos, se vea reforzado, porque al fin y al cabo, para un profesor, lo que hayáis dado clase, sabéis que lo más interesante y lo que más te llena es cuando un alumno te hace ver que aprendió algo por ti, ¿no? Y dices, qué bien que esa explicación tal. Pues entonces lo que estaban era llenando a los profesores de eso. Cada vez que un alumno no lo entendió y cuando el profesor lleva un par de minutos explicando, le interrumpe a decir, vale, ya lo entendí, muchas gracias por explicarlo tal y cual, están creando esos vínculos entre profesor y alumno. Y por otro lado, cuando los alumnos no comprendían y algún profesor se ponía a gritarles, que pasen de él. Porque muchas veces el prestarle atención a alguien ya es una consecuencia positiva, aunque no lo parezca desde fuera, pero luego se demuestra. Entonces no entréis en la pelea, no le digáis que la culpa es suya, tal y cual, pasáis de él, miráis para abajo, cabeza agacha y punto. ¿De acuerdo? Y entonces, Y entonces pues se mejoró mucho más la explicación ante los problemas, etcétera, etcétera. Se disminuyó el problema en vez de yendo por la parte de los alumnos, por la parte de los profesores, porque ahora no se veía, ¿no? De hecho, tengo aquí un par de números, creo que los contactos, lo tengo aquí lo tengo, los contactos positivos entre profesor y alumno pasaron de 9 por día, antes de aplicar este método, a 30, más del triple, ojito, y los negativos de 20 a 0. O sea, los profesores ya, se acabó lo de gritar a los niños, se acabó lo de las broncas, 0, literalmente, enseñando a los niños un poco de modificación de conducta. Entonces, pues eso que en educación también se puede hacer. En empresas, un poco. Este, por ejemplo, es súper interesante, mira. Dolor crónico. ¿Qué sucede? Muchas veces tenemos las malas ideas de pensar que cuando algo es psicológico es inventado, y no es el caso. Por supuesto hay gente que finge, ya sea porque se quiere saltar el no ir al trabajo, lo que sea. Pero hay gente que, bueno, en este caso fueron 30 personas diagnosticadas con dolor crónico, para las cuales no se encontraban unas causas físicas, no había ningún nervio dañado, tal y cual, todo parecía estar bien, y sin embargo sufrían mucho.
Y claro, el hecho de que algo, repito, tenga causa psicológica no quiere decir que sea inventado. Esa persona puede estar sufriendo como la que más, su dolor. Lo que pasa es que no tiene una causa física. Esto ya se demostró, por ejemplo, un caso similar en la historia. No sé si conocéis el caso del pequeño Albert con Watson, un chico al que se le enseñó a tener miedo de, ¿no?, las cosas que tienen pelo y tal. Parecía que el miedo era algo biológico, ¿no? Le tenemos miedo, pues claro, al fuego, a las alturas, a las arañas, no sé cuánto. No, es que el miedo también se puede aprender. Puedes tenerle miedo a algo por causas psicológicas y el miedo es totalmente real, ¿verdad? Se puede aprender a tener miedo y sufres ese miedo. Pues igual se puede aprender a tener dolor en ciertas situaciones y el dolor es real. Bueno, pues entonces lo que hizo fue este modificador de conducta centrarse en todos los comportamientos asociados al dolor y vamos a ver si podemos mejorarlo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, básicamente se hicieron como dos listas, entonces las tengo aquí también. Una lista que serían los comportamientos dolorosos, ¿verdad?, que se quieren reducir, pues incluían tomar medicamentos, estaban sobremedicándose, ¿no?, muchos de estos pacientes, quejarse, resoplar, hablar del dolor, poner caras de dolor, andar como así, me duele, tal. Y por otro lado, se querían incrementar que hicieran los ejercicios de fisioterapia, porque claro, es que me duele, no quiero hacerlo, ¿qué tal? Aunque es sano para ello, pero no quiero. Las tareas demandantes entre la terapia ocupacional para que luego puedan a ver si pueden salir al mercado laboral de nuevo y ser independientes. Unos caminos que tenían que hacer también de tipo fisioterapia. Entonces, claro, estas personas básicamente antes lo que hacían era, cuando empezaban a hacer un ejercicio tal y cual, pues venga, déjalo ahora que está haciendo su ejercicio, a ver si se queda tranquilo y que lo haga tal y cual. Luego, cuando empieza a quejarse, esto repito antes de aplicar nada, empieza a quejarse, ay, que te duele, tal, no, dame la medicina, que me duele mucho, vale, toma la medicina, le daban el analgésico y se quedaban con él, a ver si te mejora, no sé cuánto. Cuando estaba en la cama, a ver si mejora. Claro, ¿qué sucede? Que se le están dando muchas consecuencias positivas, mucha atención, mucho cariño, etcétera, etcétera, de los seres queridos, del doctor, la medicación que te quita esto. Cuando haces ver que estás mal, y estás mal, repito, lo estás sufriendo, no es inventado, y en cambio, cuando estás bien, déjalo que haga el ejercicio, tal, ¿no? Vamos a darle la vuelta. Cuando esté, por ejemplo, aquí pongo un par de análisis funcionales, pero eran más. Cuando esté haciendo ejercicio físico, pues en esa situación de estoy empezando a hacer eso, si lo sigo haciendo, aparte del personal de esta clínica, también a las esposas, eran todos varones, somos unos quejicas, pues a las esposas y al personal del centro se les dijo, no, cuando esté haciendo ejercicio, ahí es cuando tenéis que estar con él. Y le animáis, y le decís que está siendo un campeón, y que a superarse, y tal y cual. Entonces, todo ese cariño se lo dais ahí. Y en cambio, si está haciendo ejercicio físico, se queja para tumbarse, repito, no se le obliga, no se le castiga. Tú quieres parar, cuando tú quieras parar. ¿Va? Te sientas ahí y ahí te dejo. Ya está, tú descansas y cuando tú quieras volver, vuelve. No se le echa cuenta y no se le da ese cariño cuando haga eso, ¿vale? Ya cuando vengas aquí, venga, que vamos a por ejercicio, vamos a la terapia ocupacional, etc. Y bueno, pues el dolor bajó a niveles perfectamente sanos, ¿verdad? Dislexia, voy a parar. Mira, este me gusta mucho y con este vamos a terminar. Esquizofrenia catatónica. Básicamente una esquizofrenia catatónica se suele definir por una persona que prácticamente no realiza ningún comportamiento. No habla, no se mueve, no come, hay que ducharlo todo. Bueno, están de hecho esas fotos famosas clásicas que se podían quedar rígidos en una posición durante horas, que los músculos entumecidos, etc. Y bueno, pues el caso de un señor que tenía 40 años y llevaba 20 años mudo totalmente, y bueno, eso que no se movía en un hospital, tal y cual, ¿no? Bueno, pues resulta, esto va a ser curioso esta parodia, pero está registrado y es así. Esta persona no reaccionaba ante nada ni ante nadie, no miraba a los demás, o sea, una estatua, tal cual, ¿vale? Pues en una ocasión, uno de sus cuidadores estaba como que acicalándole un poco, tal y cual, y al cuidador se le cayó del bolsillo un paquete de chicles. Y por primera vez vio que el otro hizo un movimiento. Miró un momento al chicle y volvió a mirar al frente. O sea, él estaba siempre mirando al frente, pero en un momento miró y volvió adelante. Y dijo él, ojito que aquí tengo una pista. Es la primera vez que se ha movido. A este tío le gusta el chicle. Es una pista, ¿no? Le da el chicle, le gusta el chicle. Muy bien. Vale. Pues a partir de ahora voy a empezar con una técnica que se llama aproximaciones sucesivas, que es, quiero llegar a un comportamiento final, lo voy a desglosar en microobjetivos, si queréis verlo así, y vamos a ir cumpliéndolos poquito a poco. Entonces, primero, le saco el chicle y cuando lo mire, le doy chicle. ¿Vale? Porque ya he visto que lo acaba de hacer hace un momento. Bueno, pues vamos a asegurar ese comportamiento. Lo pongo en diferentes posiciones, le doy chicle, esto poquito a poco. Cuando tengo eso establecido, bueno, antes de eso, que aquí lo he puesto como resumido. Ahora voy a poner el chicle delante de mi cara.
Nunca miraba a nadie, ¿eh? Ya tengo que le mirar, ya mira el chicle cuando yo quiero, ¿no? Vale, pues ahora me va a mirar a mí. Cuando me mira a mí, mantengo unos segundos y le doy chicle. Establezco ese objetivo. Ahora voy a quitar y voy a poner los chicles aquí detrás. Pero me tienes que mirar a mí. Cuando me miras a mí, repito, esto nunca lo hacía, lleva 20 años mudo y totalmente estatua, chicle. Ahora, el siguiente objetivo, me va a estar mirando y yo te doy el chicle cuando vea que mueves la boca. De cualquier forma. Vale, establezco ese objetivo y solo cuando... Yo ya le tengo mirándome. Ya le tengo mirándome todo el rato cuando quiere chicle, claro, no las 24 horas. Pero cuando él sabe que hay posibilidad de chicle, ya está mirándome. Pues ahora voy a esperar a que mueva la boca. Cuando ya tengo eso, ya le tengo y le tengo moviendo la boca, voy a esperar a que haga cualquier sonido. 20 años mudos, repito, ¿eh? Después vamos a esperar a que diga chicle. Ya le tenemos haciendo sonidos. Bueno, aparte en inglés es más fácil porque es gum, no es chicle, que sea un poco más difícil, pero bueno. Se podría poner aquí un paso intermedio en español, ¿vale? Y se pasó luego a otra frase. Este tipo terminó respondiendo frases sobre su vida. Bueno, ya no decía chicle, sino decía, ¿puedo tomar chicle? Por favor, repito, 20 años mudo. Otra frase, responder preguntas de tu vida, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Te duele algo? Mejor, incluso llegó a jugar al ping-pong con uno de los cuidadores, etcétera, etcétera. En fin, esto era solo por mostraros el poder que puede llegar a tener esta técnica tirando solo de un paquete de chicles. Que me entendéis, ¿no? Esto es lo que pasa cuando, repito, hacemos las cosas de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, como ya tengo que terminar, hay más casos, voy a terminar con un poco una conclusión. Esta forma de trabajar, como digo, os he enseñado consecuencias prácticas aplicadas de cómo hacer la psicología de esta forma conductista, en la que negamos que exista la mente, no nos vamos a perder dentro del sujeto, de sus procesos mentales, sino que vamos a ver sus interacciones con su medio. Su medio no solo físico, sino sus personas, los que le quieren, los que le rodean, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que yo sé que el mensaje que yo lanzo es muy difícil de digerir socialmente, porque todos venimos de ahí, yo he venido de ahí, de que tenemos una mente, que yo tal... Claro, si nos ha costado como sociedad entender que las nubes, la lluvia, los planetas no se mueven por ninguna entidad divina detrás de ellas, sino que son causas naturales, ¿cómo no nos va a costar pensar que no tenemos nosotros nuestra propia entidad divina manejando nuestro cuerpo? Que no somos dueños de nuestro destino porque tenemos una mente, que yo controlo todo demás. No, es que al final lo que nosotros veníamos a proponer puede ser duro, pero creo que es bonito el decir, mira, vamos a bajarnos de ese peldaño en el que nos tenemos subido absurdamente, pensando que toda naturaleza sigue leyes naturales, pero que nosotros tenemos una entidad especial que dirige nuestro comportamiento. Y oye, vamos a unirnos a ese flujo de eventos que se dan en el universo y en la naturaleza, en el que unos se causan a otros, en el que se relacionan, y vamos a quitarnos ese síntoma de dioses que tenemos con respecto a nuestra propia vida, que no somos tan especiales, es lo que venimos a decir, ¿vale? Que los seres humanos también nos vemos afectados por lo que sucede a nuestro alrededor, por la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, sé que es algo difícil de digerir, no pretendo hoy a cambiar a nadie, pero bueno, al menos mostraros que además de esa forma de entender al ser humano, que es esa forma de mente, cuerpo, etcétera, existen otros paradigmas y espero haberos dado a entender que la filosofía puede ser muy interesante incluso aplicada a la ciencia, ¿vale? Muchas gracias.